¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Plural. Me da mucho gusto saludarle, invitarle a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Vamos a hablar de temas que sin duda son de su gran interés. Uno de ellos, y el primero con el que vamos a comenzar, es el regreso a clases y este repunte de COVID que para muchos en la República Mexicana sería la tercera ola, pero aquí en el estado de Jalisco se insiste en que es apenas una segunda ola. Nuestro segundo tema, por cierto, también una historia que se tejió la semana pasada y es la primera adopción lesbo-maternal que se registra aquí en el estado de Jalisco y que hablaremos precisamente de esos logros de la agenda de género y también los retos que sin duda son muchos. Y por último, este fin de semana, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa la iniciativa de que se pudiera crear una unión de América Latina y el Caribe, de cada uno de estos países de la región. Así que con estos temas le doy la bienvenida a nuestros invitados. Eliseo Mora, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo estás, Trini? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Irán Espinosa Monteros Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a todos en casa y por supuesto a mis compañeros. Bienvenido, Gabriel Ibarra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Trini? Buenas noches. Gabriel Torres. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Sí. Pues bueno, la Universidad de Guadalajara creo que desde que inició esto de la pandemia ha marcado la pauta, no sé, ustedes me corregirán, en cómo se debe atender la pandemia. Y por eso quiero empezar contigo, Gabriel. Regreso a clases en el mes de agosto, sí, no, cómo la universidad ha puesto un parámetro muy entendible para proteger también a sus alumnos, pero hay una falta de acuerdos, creo que entre lo nacional y lo estatal, porque el gobierno estatal ha dicho que se tiene el propio mecanismo en lo local. ¿Cómo debemos entenderlo la ciudadanía en general? Bueno, yo creo que lo que sí da lugar a un absoluto y completo sinsentido es que lo único que esté cerrado en el país en las escuelas. Cuando los antros, los bares, hoy un periódico local pone una historia con una fotografía y todo un relato de cómo un antro de la ciudad a las 4 de la mañana estaba todavía abierto, cerró hasta las 5, cómo se las ingenian para tapar las cámaras de los celulares para que no se documente el hecho y además que no cabía ni un alfiler, o sea, hombro con hombro, bailando hasta las 5 de la mañana los adolescentes. Si vemos en el número de hospitalizados, Trini, de los enfermos que han requerido hospital, el rango de edad está justamente entre los 16 y los 30 años, la mayor incidencia. Justamente el segmento poblacional que ha hecho caso omiso casi desde el principio de la gran mayoría de las medidas sanitarias, ¿no? Son los que siguen asistiendo a bares, a restaurantes y que hacen su vida con normalidad porque se saben jóvenes y que traen, digamos, esa juventud a favor de un probable contagio. Sabemos que la gran mayoría de esos jóvenes, pues sus efectos o sus síntomas son menores. Pero a la distancia, yo quisiera hablar de las cosas, de al menos 3 cosas que han cambiado desde lo que fue la primera ola a esta segunda ola, porque en realidad no hemos tenido una tercera. O sea, salimos de la primera y nos metimos a una segunda ola. Cuando empezó la primera ola, es decir, a mediados de mayo, cuando ya se empezó a intensificar del año pasado, no había vacunas, no se conocía la enfermedad y había una relación proporcional entre contagios, hospitalizados y muertos. Eso ya cambió. Ahora hay vacunas, ahora conocemos de tratamientos paliativos, todavía experimentales, pero fármacos que ya funcionan. Y además ya no hay una correlación directa entre el número de enfermos hospitalizados y muertos. De forma que lo que parecería pues ya un contrasentido es que frente a la reapertura de todo el sector comercial y de todo el sector servicios, lo único que siguiera cerrado son las escuelas para quienes menos problema han causado durante este periodo de pandemia, que son los niños, es decir, los que van desde los recién nacidos hasta los 15 años de edad, que son los que menos incidencia reportan de todo el sector poblacional. Entonces yo creo que le asiste la razón a los médicos de la mesa de salud, al rector de la universidad, al presidente de la FEU, que ha dicho y ha salido a decir, oigan, pues nosotros nomás somos los únicos castigados. Es decir,
Los jóvenes no pueden ir a clases, pero sí pueden ir al antro. ¿Cómo es posible eso? A ver, ¿cómo es posible, Eliseo? A ver, yo coincido con esta visión de Gabriel. Solo a mí me preocupa una cosa. De hecho, ya el rector hizo moderó un poco el discurso en términos del regreso a clases que estaba pactado para el 10 de agosto, si no me equivoco. En términos de arrancar de entrada ya el semestre bajo una modalidad virtual. Y habla de que se va a revisar y por ahí a finales de agosto se revisaría con miras a evaluar si a partir del 15 de septiembre, si no me equivoco, evaluar si retomarían el tema de la presencialidad. Se sostiene, a ver, sí en este grupo de edad, hablando de educación media y media superior, ahí es donde se concentra este tema del mayor número de casos de esta nueva variante Delta, ¿no? Entonces sí hay una afectación puntual de esta variante en este grupo de edad y ante el creciente número de casos, yo lo explicaba la semana pasada, hay que recordar que tenemos en número de casos ya casos superiores al punto más bajo que tuvimos en febrero de este año. Ya se igualaron esos de contagios. Si bien, en efecto, ya ahora con el tema de la vacuna, sí, y con los tratamientos que comenta Gabriel, ya el tema de la letalidad está más controlada, el tema de la saturación de los hospitales aparentemente no es una condición. Yo sí digo que nos deberíamos ir un poco creo como lo está haciendo la UDG, que bien lo mencionas, me parece que ha tenido un papel muy activo en esta mesa de salud, que es la que se encarga de evaluar las decisiones que se toman alrededor del tema de la pandemia, en el sentido de ir tomando decisiones conforme como el día a día. Me parece que ni siquiera podemos pensar en tomar decisiones de mediano plazo, mucho menos de largo plazo, que me parece que deben ser decisiones con perspectiva de cortísimo plazo, y ir ajustando lo que se tenga que ajustar, porque en el caso particular de la educación básica, a mí lo que me preocupa, hablando de estas condiciones que cambiaron, particularmente en el tema de vacunación, hay que entender que en este grupo de edad de menores de 12 años, estamos hablando de esta educación elemental, no hay vacuna, o sea, no está autorizada ni aprobada el tema de la vacuna. De hecho, apenas hoy Pfizer y Astra anuncian pruebas de tercera fase en este grupo de edad. O sea, ahí hay un tema. Si bien es cierto, son grupos que al menos en los casos que se han documentado, no resultan ser tan vulnerables a la enfermedad, eso no exime que puedan ser sujetos de contagio o de transmitir el contagio. Es decir, lo pescan en la escuela y lo llevan a sus casas con sus papás y sus abuelos. Entonces, sí hay, creo yo, un tema que hay que revisar muy bien, establecer cuáles van a ser los protocolos y pues ir tomando decisiones paso a paso, creo yo. De hecho, la flexibilidad está permitida, ¿no? Yo decía hace un momento, ¿qué va a pasar con aquellos profesores que en algún momento digan, bueno, si el presidente de la República diga o dice llueve, truene o relampaguee, se regresa a clases? Y que llegue un profesor, un director y diga, el presidente lo dijo textual, si no vienes entonces te repruebo, o si no vienes entonces no te recibo el documento, la tarea, o etcétera. ¿Qué pasa con este doble discurso también, Irán? Bueno, yo creo que están en lo correcto en dejar en manos de los padres de familia la decisión como tal de qué hacer en este caso con los menores de edad. Y bueno, ya en el caso de las universidades, con los adultos, con los arriba de 18, pues que están estudiando alguna carrera, pues será cosa de cada uno en particular. Sí creo que es un asunto que compete directamente a cada familia el decidir si el menor y si las condiciones familiares también lo permiten, porque esa es otra cuestión. No es nada más el miedo o el temor que pueda significar que el niño vaya a la escuela y allá se enferme, sino cuál es la realidad en este momento, si hay alguien en casa que se pueda seguir quedando con él, si es que eso continúa así. Además también se acabarán las clases en línea hasta donde tengo entendido. Habrá mentorías, habrá ciertas sesiones para resolver dudas, pero no como tal clases, como lo hemos visto a lo largo del pasado, del todavía presente ciclo escolar, no bueno, acaba de culminar. Pero bueno, el asunto es que no puedes dejar de lado la opinión y sobre todo la decisión de los padres en un tema tan delicado como es la salud de sus hijos. Oye, ¿crees que es erróneo, por ejemplo, que en no optar por tener una transmisión en línea mientras que otros opten por estar presencial? O sea, ¿cuál es el problema si yo pongo mi computadora con una cámara y le hablo a los que no quieren ir al mismo tiempo que le hablo a los que sí quieren ir, como lo están haciendo las universidades o las escuelas privadas? Tendrá que ser en ese caso
cuál es la capacidad que tiene el maestro para atender a los presentes en el aula. O la misma escuela. Sí, claro, No, en pero realidad. aparte, Y también los que están en línea recibiendo la clase, ¿no? Trini está tocando un tema, a ver, que yo me parece que en la mayoría de las escuelas esto es imposible, ¿eh? A ver, hay un tema de infraestructura y de equipamiento. Yo hablaba hace un rato de los protocolos de salud, Al menos en lo público, pero sí. yéndonos a un tema mucho más elemental de equipamiento, yo te aseguro que en escuelas públicas, Sí, en lo en un público, gran porcentaje, no hay para tener en todas y cada una de las aulas una computadora supuesto. con conexión a internet para transmitir al resto de los alumnos. No, y de ahí Así la los- banda ancha y demás, ¿no? O sea, me parece que también ahí hay un tema. A ver, ya lo decía por ahí el representante de la sección 16 del CENTE, para el informador, el tema de que es un gran reto. Los maestros no están en contra de trabajar más en términos de brindarles atención diferenciada a los chicos que vayan pero me parece que hay una serie de condiciones que me parece que es el gran reto que tiene o sea, si, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, si las autoridades no generan las condiciones para que ocurra de una manera adecuada, me parece que va a haber un gran problema. Bueno, y eso simplemente no está, ¿eh? O sea, no es algo que se pueda crear de la noche a la mañana, y el proyecto está trazado desde la administración pasada de Enrique Peña Nieto. Me refiero al dotar de Internet, de infraestructura para Internet a todo el país, ¿no? Entonces no Esa es una estamos gran listos realidad. para regresar, pues. No estamos listos, pero yo creo que sí se debe hacer el esfuerzo. Yo creo que se debe de iniciar, pero con esos ajustes de acuerdo a cómo sea el comportamiento de la pandemia. Lo cierto es que está muy agresiva. Está muy agresiva porque tan solo si comparamos, vemos cifras. Vemos cifras ¿Del contagio? de contagios, por ejemplo. Son el 25 de julio, de acuerdo a Radar Jalisco, fueron 1,389 casos registrados. Un día antes fueron reportados 1,400 casos de contagios registrados. Una semana antes, para darnos la idea de la velocidad del contagio, una semana antes fueron 1,002 contagiados. 4 semanas antes fueron 152 contagiados. Sí. Al 25 de julio, 1,389. A un mes antes, 152. Y a 8 semanas, 105. Luego en hospitalizados. Hospitalizados tenemos, eso sí, no se ha movido mucho. El 25 de julio fueron 656 hospitalizados. Un día antes, 621. Una semana antes, 411. 4 semanas antes, 147, y 8 semanas, 150. Luego, muertes. ¿Cómo andamos de muertes? Mucho menor Mucho menor. el año pasado. Hubo un pico el domingo. O a enero, febrero, que fue cuando el pico fue más alto. Los muertos el 25 de julio reportados son 14. Un día antes, otros 14. Una semana antes, 8. 4 semanas, 9. 8 semanas atrás, 32. O sea, ahí advertimos pues que efectivamente a esos, a los que más le está pegando, que hacía referencia a mi tocayo, de 13 a 30 años. Son más fuertes, tienen más defensas. Entonces, efectivamente, el escenario actual, en razón del daño que hacía, que provocaba la salud, el virus, la epidemia, es mucho menor. Porque pues ya un sector importante, los adultos mayores, un porcentaje alto está vacunado y ha avanzado el programa. Entonces, Pues ni tanto, porque solamente el 18% de la población tiene esquema completo de vacunación, Sí. en pero México. ojo, el grueso de las personas vacunadas son los más vulnerables. Sí. A ver, ¿cuál es el riesgo de contagiarse de COVID? El riesgo es fallecer. Es decir, eso es lo que genera las medidas extremas. Pero yo creo que el COVID, en el corto y mediano plazo, gracias a las vacunas y al avance de la medicina que va caminando también, va a llegar a ser una enfermedad de la cual te puedas contagiar y de la cual te alivies. Es decir, como es con la influenza, como es con el dengue y otras enfermedades, va a haber un porcentaje de letalidad ahí que corresponde con debilidad estructural de las personas, como movilidad. movilidades, con Sí. los cuerpos, con un montón de cosas. Sí. Pero en esencia, si la mortalidad baja,
como lo has necesariamente tienes que ir reactivando actividades. Es decir, no puedes tener a toda la sociedad parada, pero no es el caso, Trini. La paradoja que yo sigo dejando sobre la mesa es que efectivamente los de 13 a 30 años se están contagiando. Es el mayor número de enfermos, pero no lo hacen en las aulas. Es decir, no son las aulas, son los antros. Y parece un despropósito que una actividad sustantiva esencial para una sociedad como es la educación la tengas detenida exclusivamente esa cuando todas las demás las tienes abiertas. Lo que ha dicho, y lo dijo muy bien Javier Armenta hace poco, el presidente de la FEU, dijo, a ver, si quieren que se mantenga la no presencialidad, pues que cierren los antros y cierren los restaurantes, porque lo que no puede ser es que siga habiendo el problema social de los contagios y de los muertos en los antros, en los bares y en lugares de esparcimiento, cuando las actividades sustantivas de la educación están detenidas. Entonces yo lo que creo es que o todos coludos o todos rabones. Si como sociedad no estamos de acuerdo en cerrar negocios, ¿por qué sí encerrar escuelas? Vendrá otro reto, creo yo, cuando, bueno, ya viene la próxima semana o esta semana misma, cuando toque vacunar a este sector de la población en el área metropolitana, ver qué tanta respuesta tiene el llamado del gobierno a que los jóvenes acudamos, porque soy de rango de edad, a vacunarnos, por supuesto, ¿no? Creo que ese es otro reto. El tema de los jóvenes es muy difícil, muy complicado. Lo he platicado yo con algunos amigos que tienen hijos jóvenes de 16, 18, 22 años y no les hacen caso. No, pues, Anoche me decía, mi diseñador me decía, no, hombre, que tiene 2 hijos. Qué difícil, me dice, decirles que no vayan. Y les digo, si están viendo, se acaba de morir un amigo de ustedes de 24 años, había muerto, y están viendo que su señora madre está enferma de los pulmones y ustedes van a los antros, tú que te vas a ir a una boda, 14 días vas a dejar de estar en mi casa, dice, ¿no? Hijo. Pero que no les hacen caso. Claro, además viene la otra. Harán caso de que se tienen que vacunar estos jóvenes de 18 años y que no lo tomen como una rebeldía, sino como una responsabilidad. Son mayores de edad, la decisión no está en sus padres. ¿Cuántos lotes de vacunas quedan incompletos de aplicar? Porque además no está respondiendo ese sector al llamado de la vacunación. Ese es el otro problema. Los que no creen en las vacunas. Se acaba de morir un amigo de nosotros, un ingeniero, precisamente, que no creía en las vacunas. Tocayo, un constructor, antier se murió, no creía en las vacunas, le da COVID y se muere. Entonces, es otro de los problemas que enfrentamos, el hecho de que hay mucha incredulidad en el tema de las vacunas. Esa información en redes ha hecho, lamentablemente, mucho daño, ¿no? Vámonos a la pausa y regresamos. La adopción lesbomaternal, al volver. Se realizó la semana pasada la primera adopción en Jalisco de una relación lesbo-maternal, en este caso, porque ya las dos se convirtieron precisamente en madres de un menor de edad. ¿Cuál es la agenda de género y cuáles son las deudas y los logros precisamente en el estado de Jalisco? ¿Por qué no hablar a nivel nacional? Pues te pregunto, Eliseo, comenzamos contigo. Creo que esto fue un avance, aunque hay que recordar que en el Código Civil del estado de Jalisco todavía, por ejemplo, el artículo que menciona el matrimonio habla de que la relación es entre un hombre y una mujer exclusivamente, así lo determina el artículo del Código Civil del Estado de Jalisco. Ya quizás no hacen falta estas modificaciones porque en la ley ya se pueden, ¿no? En el hecho ya se pueden casar. Sin embargo, falta esta confirmación y esta especie de ratificación de los derechos de la agenda LGBTI. Sí, a ver, definitivamente coincido contigo, me parece que sí es un avance importante, que hay que ver cuál es el antecedente, ¿no? El antecedente es una jurisprudencia de la Suprema Corte que determina que estas parejas con estas características son objeto de derecho para el tema de la adopción de menores, ¿no? Y luego, de entonces a la fecha, 2017, los congresos locales en distintos estados han venido haciendo adecuaciones de sus legislaciones, muchos de ellos justo para cambiar las redacciones en torno a la concepción de qué es un matrimonio o qué son estas parejas, que luego a partir de ese estatus es cuando se adquiere el derecho para la adopción, ¿no? Yo destacaría particularmente de este hecho algo que me pareció muy relevante. En realidad, si mal no recuerdo,
el proceso de adopción, entiendo que ellas tuvieron, Palmira y Gabriela se llaman, entiendo, las mamás, hicieron la solicitud, si no me equivoco, en 2018, pero la solicitud formal, según entiendo, fue en marzo, y en mayo es cuando se determina positiva la sentencia de un juez para que ellas se conviertan en mamás del menor. Entonces, en realidad, el periodo fue relativamente corto, y creo que es el hecho de que se visibilicen este tipo de noticias, creo que lo que hacen es que se haga más natural el hecho de que más parejas se acerquen a este tipo de figuras, ¿no? Y sobre todo por la cantidad de chicos y chicas que están esperando ser adoptados, ¿no, Irán? Sí, claro. Yo voy justamente por ello, que se naturalicen, que se visibilicen primero este tipo de decisiones, que se hagan necesariamente públicas, a fin precisamente de ir normalizando, pues, a mi juicio. Hacer lo contrario sería ir en contra de lo que estamos viviendo y ya. O sea, eso es realmente pues valga la redundancia, la realidad. Eso está existiendo. Las libertades civiles son así. Uno tiene derecho a decidir con quién estar unido, y a partir de ahí, bueno, el resto de los reconocimientos que existen, y no solamente a las parejas homoparentales o lesboparentales en este caso, o del mismo sexo, pues para dejarlo en un solo concepto, sino es principalmente el derecho de los niños y de las niñas a una familia, que es eso lo importante, lo relevante. Sí, en efecto, fue hace 2 años y medio. Yo entrevistaba esta mañana tanto a Palmira como a Gabriela cuando comenzó la solicitud, y se llevaron a cabo los mismos protocolos que se llevan a cabo para cualquier pareja. En realidad no hubo ninguna dispensa legal en cuanto a los estudios que se hacen. Es una relación formada desde hace tiempo, un hogar estable formado por ellas dos, y al que llega ahora Jorge, me parece que es el niño, ¿no? Jorgito, de 5 años, y se une cuando además también hubo un proceso previo de convivencia con ellas para ver qué tan factible era la convivencia ya en casa. Yo creo que no podemos, y cierro con ello esta primera parte, no podemos negar y no podemos cerrar los ojos a la realidad. Esto está ocurriendo y nos tocará como sociedad hacer los procesos en cada familia, mentales incluso, para poder ver esto con naturalidad. Creo que en 15, 20 años hemos avanzado mucho en este respeto a las diferencias, en este respeto también a los derechos humanos, cualquiera que estos sean. Y lo que yo escuchaba cuando estaba en la escuela, en secundaria, que comenzaban a hablarse esto de temas en el extranjero, las discusiones era, no, es que imagínate que eso ocurra aquí en México, es que va a ser imposible porque en las escuelas los niños van a segregar a ese pequeño que viene de un hogar con 2 padres o con 2 madres, y me parece que las nuevas generaciones ya vienen entendiéndolo de forma diferente. Es a partir de ellos, los que vienen, que están reeducándose los mayores, a mi juicio. Es que hay como una fórmula que tenemos que rehacer, que es la de los derechos, las leyes, los valores y la moral. Pareciera que todo lo pones en un mismo recipiente y pretendes sacar con ello una ley. Pero cada vez pues hay más diversidad en la forma de ser y pensar, y que hay más políticas internacionales, acuerdos internacionales a los que México se adhiere y que ahora tiene que respetar también, Gabriel. La moral es de cada persona, y la valoración que cada persona haga de un tema controvertido, yo creo que es muy respetable. Pero lo legal es lo que aplica para todos, y de lo legal es de lo que me quiero referir. El 11 de agosto del 2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el criterio de que, y cito entre comillas, en casos de adopción, la orientación sexual de las personas no es un elemento relevante a tomar en cuenta para formar o completar una familia. Lo importante es conocer si son idóneas y si se cuentan las personas, las características, virtudes y cualidades para brindar una familia a los menores de edad. Es fundamental, continúa, considerar el interés superior del infante, que éste se forme en un ambiente en el cual reciba afectos, cuidados, atención, condiciones adecuadas para su desarrollo. Y finaliza diciendo, por tanto, es inconstitucional
que a las parejas homoparentales se les prohíba la adopción. Y esto lo cito porque aunque el Código Civil de Jalisco no se hubiese reformado, este criterio de la Corte deja nulo de derecho cualquier disposición que contravenga la interpretación que el máximo tribunal de México ha hecho sobre los derechos de las personas. De tal forma que posteriormente, todavía el 27 de enero del 2017, la Suprema Corte publica en el Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia en el rubro de derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo, lo que permite desde entonces a las parejas homoparentales la adopción. Y actualmente en México son 9 las entidades federativas que ya lo permiten. Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chihuahua, Morelos, Yucatán, San Luis Potosí y Baja California. De forma que, vamos, es el primer caso que ocurre en Jalisco de un niño que fue abandonado a escasos días de haber nacido, de una pareja, efectivamente, de mujeres que hicieron todo el trámite y cumplieron con todos los requisitos que la ley establece y del procedimiento administrativo para llegar finalmente al trámite de la adopción, que es un trámite legal en México por las razones que ya expresé. Ahora bien, las consideraciones de orden moral que cada ciudadano quiera hacer en ejercicio de su libertad de expresión está en todo su derecho, desde luego, en tanto no invada y afecte o transgreda los derechos de personas que los han ejercido en el marco de la ley y de la interpretación que se vuelve ley, porque es un criterio del máximo tribunal de México respecto de esta posibilidad. Pero resulta que a veces son los jueces los que toman esos criterios morales. Es correcto. Y no impiden, pero sí obstaculizan el proceso. Pero aquí fue al revés, porque quienes no han hecho la tarea, quienes explícitamente no lo han hecho, son los legisladores, que son los primeros obligados a poner claridad en el asunto. Entonces, por eso es los jueces, la Suprema Corte, los ministros de las Cortes, los que han tenido que interpretar la ley para sacar este criterio y hacer posible lo que antes era muy difuso. Por ejemplo, un presidente auténticamente de izquierda, liberal y progresista hubiera enviado ya una iniciativa al Congreso para dejar claro este asunto en los términos de la ley, cosa que no ha sucedido. No, bueno, pues Yo por eso creo que sí es importante que a nivel de los congresos locales sí se haga esa chamba, entendiendo lo que tú dices, que el criterio máximo está claro, está definido, pero me parece que sí es importante para que no quede, o sea, es decir, al final del día una pareja que en cualquier otro estado que no tenga armonizado este criterio, podría recurrir al criterio máximo de la Suprema Corte y pelearlo en tribunales. Pero de lo que se trata es que no tengas que pelear. No sea un tema, no tienes por qué. Exacto, que no sea un tema que tome una vía legal cuando ya es un tema que está definido, y sí es importante que administrativamente se resuelva a nivel de los congresos para que sea fácil, lo que platicábamos ahora, que se normalice este tipo de situaciones. Me parece que sí es un tema de ir avanzando en esta ruta, ¿no? En este caso en particular, lo que platican ellas es que cuando llegaron a hacer la solicitud de primera instancia, cuando la persona que las atendió les dijo, no se puede, porque son mujeres, ¿no? Y entonces ellas ya iban con conocimiento previo, asesoradas por un abogado. Porque una de ellas, su trabajo tiene que ver con el ámbito gubernamental, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, comienzan ellas como tramitantes a asesorar a los propios servidores públicos y a facilitarles las cosas, decirle, mira, hay que hacer esto, y luego paso 2, paso 3, paso 4. Pero tuvo que haber una resolución de un juez local también, ¿eh? Sí. O sea, no se resolvió con el trámite. El trámite en realidad lo bloquearon. Por eso tardó 2 años. O sea, tuvo que haber un juez local. Que eso fue lo que fue expedito. Esta última parte del proceso que fue en febrero y terminaron en mayo. Hay un proceso antes que es como muy complicado, que es la pérdida de la patria potestad de aquellos que se suponen pudiera ser o existir. Bueno, pero de acuerdo a lo que informó el gobierno del Estado, eso se hizo en el primer año, cuando se dio la tutela a la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, cuando ya quedó en tutela de ellos. Lo que pasa es que también hay otros casos donde sí hay papá y sí hay mamá. También. Entonces se tiene que empezar un proceso de pérdida de patria potestad que también les lleva mucho tiempo y es muy difícil, es muy complicado. O sea, adoptar no es fácil, aunque las autoridades están haciendo todo el esfuerzo precisamente para hacerlo, pero pareciera que falta voluntad por parte de quienes tienen las herramientas legales. Gabriel Ibarra. No le han querido entrar los legisladores al tema de frente porque hay un sector de la sociedad que no
no ve bien estos cambios, estas transformaciones. Y tiene una explicación también porque es una cultura que arrastramos de siglos. Y estos cambios, esas transformaciones que se vienen dando donde hay avance de los derechos civiles en los espacios de libertades, pues son los últimos 25 años donde se han dado los grandes avances, ¿no? Hay en unas ciudades más que en otras, como la Ciudad de México, que fue la que dio el primer paso, y luego le siguieron otros estados. Jalisco, pues, es un estado conservador, donde la iglesia tiene una gran influencia, y por eso, precisamente, los legisladores, a excepción de Enrique Velázquez y otros, muy pocos, son los que han tomado el tema, le han entrado con mucho valor, y pues el mundo está cambiando, ¿no? Vemos Europa, casi toda Europa ya tiene esta legislación, validez de la unión de personas del mismo sexo. Y Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Nuestro que fueron vecino, los que empezaron aquí. Canadá. Aquí en América son 11 países, en África ya están, los africanos ya entraron. Y bueno, pues son cambios que se han presentado. Nosotros, pues, venimos en mi caso, de una familia nuclear, padre, madre, hijos, etcétera. Pero la verdad es que esto ya cambió. Digo que en los últimos 25 años ha cambiado completamente la familia. Hay un estudio, una investigación que hizo el INEGI allá por 2016, donde estimaba que había 28 millones de familias en México, pero de las cuales 14 millones ya no formaban parte de esa familia tradicional, de esa familia nuclear. O sea, es una realidad que estamos viviendo. Entonces, la sociedad cambia, pero lamentablemente el marco jurídico siempre va atrás de esos cambios que vive el mundo, que vive la sociedad, ¿no? Yo creo que justo a lo mejor no es que ha cambiado el concepto de familia, simplemente se están visibilizando ya a partir de decisiones como estos otros modelos, porque de forma histórica se sabe, se ha escuchado de algún matrimonio que termina y se quedan los hijos con la madre, y a lo mejor la madre decide comenzar una relación con una mujer, y eso se vio de forma histórica, pero no se hablaba, ¿no? Porque se señalaba, porque es más, ni siquiera se reconocía como pareja a esa otra mujer que estaba ya viviendo en esta casa. Era la amiga que le ayuda con la crianza de los hijos, con la limpieza de la casa, ¿no? Y no dudo que también haya ocurrido en hogares conformados por dos hombres de forma histórica, quizás los menos, y quizá, vuelvo a lo mismo, no se hablaba de ello, no se visibilizaba porque se señalaba mucho, y yo creo que lo que tenemos que construir como sociedad a partir de actos como esto es que este tipo de diferencias a lo que uno decide o a lo que uno vive no sea el motivo de señalar, de denostar, de hacer menos a alguien, mucho menos a un menor de edad o un niño que está en pleno derecho de desarrollar sus capacidades. Ojo, ¿no? y esto es así como el primer escalón, porque falta que este menor tenga todos los derechos de, por ejemplo, la pensión, a lo mejor cuando ya eres mayor de edad, a lo mejor cuando te falta tu madre, ¿no? Que tenga seguridad social, Tendrá que ser todo, así. todo. El acta de nacimiento, yo le preguntaba, oye, ¿aparece madre y madre o cómo aparece, no? Y es progenitor 1, progenitor 2. Se tuvo que hacer esa modificación del acta de adecuación nacimiento. en el acta de nacimiento para que el niño pues apareciera con los apellidos de ambos. Que este es un caso, es el primero y resultó muy bien. Sí. Ojalá si fueran todos y así fuera de sencillo, sencillo entre comillas lo digo. Todas las adopciones sean de hogares formados por hombre y mujer, por dos hombres, por dos mujeres. Bien, vamos a la pausa y regresamos con el tema nacional que tiene que ver sobre esta defensa que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador a los estados latinoamericanos y del Caribe para que dejen de estar gobernados, si lo digo entre comillas, por las grandes potencias. Ya volvemos con ese tema y más. ¿Es factible tener, como en Europa, la Unión Europea
aquí en América Latina tener la Unión América Latina y del Caribe. Ese es nuestro tema ante una postura que el fin de semana expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que te pregunto, Gabriel Ibarra, ¿es posible? ¿Cuánto le faltaría al presidente de la República si está dando los primeros pasos para concretar una fuerza regional latinoamericana? Es una idea que se sacó de la manga por la emoción del aniversario de Simón Bolívar. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay una historia de colonialismo en América. España, los siglos de dominio que tuvo aquí en América, una gran influencia. Inglaterra igual, Estados Unidos. Y bueno, hace poco más de 2 siglos precisamente se dio esa lucha que encabezó el libertador Simón Bolívar, cuyo sueño era utópico, idealista más que utópico en aquella época, de que todos los países de habla hispana, de América Latina, fueran una nación. Fueron una nación, pero choca, después de que logra la independencia de estos países de España, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, todos estos países, lamentablemente ese sueño no lo pudo lograr porque chocó, por un lado, con la condición humana del poder, ¿no? De los caudillos, el apetito que tenían de ser ellos los que manejaran todos los intereses que estaban de por medio, la oligarquía, los banqueros, todos fueron presa fácil y aquello pues no se logró y quedó nada más en un sueño. El tiempo ha pasado, el mundo ha cambiado y hay una tendencia a regiones, ¿no? A unirse en regiones políticas, económicas, y el mejor ejemplo es Europa, la Comunidad Económica Europea. Lo ideal sería que América Latina pues tuviera se uniera en esa región. Hay una serie de puntos que nos unen, que es la religión, que es el lenguaje, que es la historia, el idioma, etcétera. Sin embargo, pues lamentablemente eso no se ha podido, es muy difícil. También pues hay fuerzas externas. Estados Unidos pues es el que manda en América Latina, es el gran poder. Desde la doctrina Monroe, desde aquella época cuando se estableció que América para los americanos y no dejar intervenir a los europeos, ¿no? Cuando se había hecho la independencia, los Estados Unidos de alguna manera fueron los que marcaron el rumbo de América Latina y pues no ha sido posible lograr esa unión. Hoy López Obrador presenta esa propuesta de la unión, de que nos uniéramos. Sí hace falta, yo creo que sí es necesario que América Latina lograra una mayor intercambio, una mayor unión, establecer una estrategia, porque hay problemas comunes que tenemos y que los vive también Estados Unidos con la cuestión de la migración, la violencia. Hay una serie de temas pues que sí debería de repensarse esa propuesta del presidente de que sea factible o no sea factible es otro asunto, pero yo creo que es buena la desde mi propuesta. punto de vista yo creo que sí debemos de analizarlo y discutirlo y debatirlo, ¿no? Eliseo. Híjole. ¿Por qué me haces pausa, Eliseo? No me pongas nerviosa. Digo, yo con todo respeto, a mí me parece que es una ocurrencia más del presidente, una vacilada, un tema oportunista por el momento que bien refieres y digo, sin dar descrédito a que pudiera ser un planteamiento, me parece que el presidente no lo hace con ese sentido, es oportunista, es coyuntural. Me parece que, y lo digo con todo respeto, porque la comparación que se hace es contra un modelo que ya existe, que es muy fácil de evaluar y analizar, que es la Comunidad Europea, la Unión Europea, que me parece que en su momento cuando se crea había una serie de condiciones para que ocurriera en términos de el desarrollo económico, tecnológico, democrático de las naciones que integraron ese proyecto, y que a la fecha incluso hay que ser realistas, les ha costado trabajo, en perspectiva,
mantenerlo. O sea, ya tenemos países, grandes potencias que en su momento impulsaron la creación, que ya se salieron con el famoso Brexit. En fin, o sea, a ver, a mí me parece que ideológicamente suena bien, pero que ya hablando en esto que comenta Gabriel de los cómo y la factibilidad de un proceso así, a mí me parece que sería una ruta con pocas probabilidades de desarrollo o de creación, ¿eh? O sea, lo digo a ver, simplemente nuestros países están muy en la lógica de la no intervención. De entrada tendrían que renunciar a un montón de cosas para la creación de instancias, tribunales o instituciones superiores que incluso permitieran dirimir controversias a nivel entre países que de pronto pudieran afectar estos arraigados autonomías que de pronto reclamamos a nivel país, ¿no? Entonces, yo vería complicado el tema democrático. Me parece que es una agenda pendiente, importante en muchos de estos países. Es decir, a ver, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pensando digo, por poner algunos ejemplos, algunos nombres, serían naciones que definitivamente, bueno, dependiendo del modelo que se plantea, pero no estarían invitadas a sentarse a la creación de una unión de países en América Latina. No sé, por mencionar un par de aspectos. ¿O quién va a renunciar a las dádivas de Estados Unidos? O sea, tienes que ponerte de acuerdo todos, seguramente, ¿no? Alguna condición podría venir, alguna presión política directamente económica también, obviamente, es la más directamente desde Estados Unidos. Sí, yo coincido justamente, sobre todo, precisamente en los valores democráticos que cada una de las naciones y visiones de democracia que cada una de las naciones pudiera tener. Si bien la declaración del presidente pues es oportunista, además por la mera fecha justo en la que se cumplía esto con Simón Bolívar también, pues no olvidemos que venimos de semana y media de lo ocurrido en Cuba, ¿no? Donde también el presidente marcaba un posicionamiento muy específico en torno a la no intervención, que además de forma histórica México ha sido así, un país más bien cooperativista, poco intervencionista, pero no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la reacción que hubo de este llamado en los medios latinos, justamente en los medios de Venezuela, bueno, Venezuela y los medios que tiene aliados al poder, pero bueno, en Argentina, en Chile, me tocó también ver algo de lo que se publicaba en Guatemala. Y para muchos especialistas internacionalistas que opinaban al respecto, les sonaba algo que por lo menos habría que discutir y sí ver de manera seria. Ahora, de ahí a que se logre, a partir de las diferencias, lograr algo en común, me parece que será un camino largo que ni siquiera nos tocará ver en este gobierno actual. Y hablando de lo político, me parece que quien más ganó, y lo veíamos la semana pasada, sumamente muerto, electoralmente hablando, a Marcelo Ebrard, y me parece que esto, la cumbre en sí, le vino a dar también un levantón, hablando precisamente de lo que se vivió allá, ¿no? En la levanta un personaje después también, de lo de la línea 12, ¿verdad? Qué increíble. A mí, digo, si uno se pone a pensar en esta unión latinoamericana y del Caribe, claro que suena muy bonito. ¿Por qué no tener una unión? Porque tejemos igual, consumimos igual los alimentos, ¿no? El idioma es muy similar, nuestra preparación académica, ¿no? O sea, todo lo que... Exacto. No está mal la idea, pero ¿está fuera de la realidad? Bueno, Gabriel. Lo que pasa es que lo que a mí me extraña es que le demos tanta seriedad a una idea que además no es nueva, tiene 238 años ahí, ¿no? Precisamente tiene que ver con el aniversario del natalicio de Simón Bolívar. ¿Y qué puedes decir en un aniversario así, sino el sueño bolivariano que era ¿no? Es decir, no es que se lo acaba de inventar un presidente. Sí. Pero esto que se dijo el presidente y que es un lugar común en un discurso, digamos, en el natalicio del Libertador, de las Américas, donde cualquier niño que conozca una fotito, una biografía de esas que compran de estampilla, encuentra que el sueño de Simón Bolívar era justamente Entonces, no hay nada de nuevo en el planteamiento. Las preguntas es los cómo, porque esto no se pudo lograr ni siquiera en tiempos de Fidel, de Lula da Silva, de Evo Morales, de Correa, de Rafael Correa, de Hugo Chávez, de Cristina Fernández, ni siquiera en esta, digamos, en marea de gobiernos de izquierda que hubo
en América Latina, se pudo concretar algo similar. Lo mejor a lo que llegaron fue el Mercosur, ¿no? Que para efectos prácticos es un mercado de baja incidencia en la economía mundial, incluso regional. Pero además, si el presidente realmente quiere hacer acuerdos de índole distinta y grandes pactos con América Latina, pues tendría que resolver sus diferencias que trae con varios de ellos, con Colombia, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿quién aplaude el discurso del presidente? Dos presidentes. Y yo digo que en el aplauso está la valoración que debemos de hacer de esto. Lo aplaude Cuba y lo aplaude Venezuela. Entonces, no sé si se trata de hacer una especie de macroacuerdo supranacional para restringir libertades. Porque por ahí jala. Porque si fuera para ampliar las libertades, vamos, no serían precisamente los países que acusan mayor rezago en términos de libertades y de democracia los que estuvieran aplaudiendo al presidente de México. Y por otro lado, si México y su jefe de Estado tuviera esta visión y esta convicción, tendríamos que tener un comportamiento distinto frente a los migrantes en la frontera sur del país, cuando tenemos a la Guardia Nacional apostada ahí como un muro humano construido por Trump, pactado con él a cambio de la ratificación del tratado, para detener, maltratar y eventualmente incluso asesinar a migrantes centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos y necesitan pasar por México. Pero entonces, no quiero que se me vaya algo sencillamente, rapidísimo. a mí me parece que es un discurso políticamente correcto en una fecha que obligaba a hablar de eso. ¿Sabes por qué te interrumpo, Gabriel? Porque lo que se me hace es que, aparte, se echa de manera gratis, ¿no?, una enemistad con Estados Unidos al decir que hay que acabar con esa Organización de Estados Americanos. Porque además, solamente... la OEA tiene otro propósito. Y decía Eliseo, es que hay algo que no se pueden superar en los gobiernos latinoamericanos. Sí, los nacionalismos. Mientras se siga arraigando y defendiendo fervientemente el tema de las fronteras y de la soberanía nacional y lo nacional, esta idea es incompatible. Claro. Y precisamente uno de los grandes discursos del presidente, que pone como argumento para no participar en cumbres internacionales y en eventos de talla internacional, es su nacionalismo. Entonces aquí yo veo una gran contradicción. Por un lado, a él no le interesa lo internacional y de un día a otro quiere hacer una nueva comunidad económica europea con países con los que está mayormente enemistado. Lo que quiere es el poder. Pero me regreso a un punto que mencionaba Gabriel. El tema de la OEA, en efecto hay que entender, porque habla de incluso de desaparecer o de... que aparte... Ni siquiera podría ser objeto de una decisión de este grupo de países. O sea, no es porque se cree una unión de países latinoamericanos vaya a desaparecer la OEA. Porque el papel de la OEA es un papel de integración al mercado norteamericano, que, ojo, no hay país más integrado a la economía de Estados Unidos que México. O sea, los impactos... El 80% de sus exportaciones son el de Estados impacto Unidos. Tú hablas de enemistarnos. No, a ver, vayamos a cuestiones más pragmáticas. En términos de el modelo de moneda, el impacto que tendría en la balanza comercial con países al tema de cambiar una moneda sería de un impacto... Yo creo que incalculable, pues, ¿me explico? O sea, yo insisto... O sea, ¿qué país va a sostener la riqueza monetaria en ese caso? No, pues ni el Mercosur, que es unos países pequeños, algunos países del sur que sí permiten la entrada preferencial y los trámites de aduana preferenciales a ciertos ciudadanos de países en común, un mercado común, y que es un acuerdo interesante, que por cierto al que México jamás se ha querido sumar. El presidente podría en este momento plantear eso. No lo ha planteado. Ahora, o a otros tratados en los que México no ha querido cooperar con el sur. Antes porque decían, bueno, pues estaban otros gobiernos, y ahora ¿por qué? Hablando nada más muy complejo. El presidente al final dice pues que es una utopía. Cierra su discurso diciendo que es una utopía. Y efectivamente pues es una utopía, porque si no lo pudo hacer Simón Bolívar hace 200 años, cuando las condiciones eran más favorables, y él era el gran líder, porque los que quedaron al frente en cada país eran sus generales, y ellos fueron los primeros que reventaron esa unión, esa unión de la República Bolivariana. Hoy hay otra realidad también. Bueno, está el tema ideológico.
Entonces, una elección la gana uno de derecha, otro de izquierda, y luego, bueno, pues el que manda es Estados Unidos, ¿no? Como bien señala mi tocayo, el 80% de la economía mexicana está dependiendo de Estados Unidos. Somos el primer Y luego le socio agradece la comercial. cantidad de divisas que vienen y que mandan los mexicanos todos Además, los años, ¿no? lo que nos llega por medio de los migrantes, Te ¿no? quité la... No, no te preocupes. Yo digo nada más para hacer un apunte. A mí me parece que en efecto México tiene una serie de oportunidades para hermanarse y para integrarse económicamente con una región que tiene muchas posibilidades. Hablando de lo que comenta Gabriel, por poner un ejemplo muy simple, con Brasil, por ejemplo. Y nada más en una industria. La industria automotriz y México en Brasil y en México tienen mucho que hacer y mucho que competir juntos. Y sin embargo, porque México no ha decidido abiertamente no sentarse en ese mercado, está desaprovechando esas oportunidades. O sea, me parece que, sobre todo en el aspecto económico, hay una serie o sea, casi me atrevería a decir, para México, América Latina es casi un mercado inexplorado. Porque tiene que ver con algo. Nuestra dependencia, nuestra vecindad con Estados Unidos ha sido una posición muy cómoda. Creo que lo primero que tendría que aprovechar México es eso. O sea, antes de ponernos a ver si vamos a opinar sobre la ideología, la democracia de otras naciones, pongámonos sigue formando lazos, pero no destruyas lo que tienes acá, sigue construyendo. No, les agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayan acompañado esta noche. Eliseo, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Irán, como siempre. ¿Qué tal? Gracias. Gracias a ti, y Gabriel Ibarra. Gracias, Gabriel Torres. Buenas noches, gracias. Muy bueno, a usted que nos atendió, muchísimas gracias por su compañía.